El digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su capítulo número 29. es que yo no me lo sé. Del digestivo. ¿Qué tal? No, 39. ¿Ya ves? Él es el experto en los números. Sí, fue 39. Alfonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Víctor. Después de mucho tiempo, Víctor. Ya cambiamos un poquito, Víctor y yo. Tú no. Tú sigues igual de joven y Yo bello. siempre. Claro que sí. Mi leche de burra. Aquí el señor se rasuró y yo lo veo más viejo, como que sea más joven con su barba. No sé por qué, ya le pasó al revés. Pues bueno, ni hablar. ¿Quieres salir a cuadro o no? Sí, y a mí se me cayó el cabello un poco más. Pero pues ya, ahí vamos. Así estamos. ¿Y tú, Carlitos, cómo has estado? Muy bien, gracias. Ya listos, ahora sí con programa ¿Qué nuevo. explicación le vas a dar a la gente después de estas 2 semanas que los privamos de tu belleza? Ay, sí. Pues culpa de Poncho, como siempre. Ahora es mi culpa. Pero regresamos con todo, regresamos sí. con deportes Vamos que nos a ver habían un poco, pedido. que ya empieza el semestre super movido, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué onda. Vamos a hablar un poco de la primera semana de la pretemporada de la NFL y pues esta League Cup que, pues bueno, cada quien tiene sus... Antes de empezar, ¿qué está más arreglada, la NFL o la Leagues Cup? No, pues la League. ¿Sí? Sí, Yo diría que la NFL, pero bueno, No. ya veremos. ¿Y tú, Carlitos? Yo voy a empezar con una nota muy curiosa. Van a ver ahorita a continuación aquí el video. Va. En China, un oso que se hizo viral. Y dirán, pues, ¿qué es un oso en un zoológico? Bueno, aquí empiezan las conspiraciones. La gente que va al zoológico toma el video y lo ven muy flaquito. Y de hecho, si ven en el video, se le ven como unos pliegues acá atrás y no tiene pompas. Y luego se levanta, está así Ahí. como muy erguidito. Ahí está, mira, Ahí está está. el video. Ajá. Y saluda así como modelo. No, le faltó para pompa, pero no tiene pompa. No, pues no. Entonces la gente empezó a decir que era un hombre disfrazado. Ajá. Entonces este zoológico ya se hizo muy famoso para ir a ver al oso del hombre disfrazado. El zoológico obviamente sacó un comunicado diciendo, no, este es un oso Himalaya. Sí, es algo un así. tipo, ¿no? Es una raza de Ajá. oso que esa es su forma. Que esa es su forma. Y probablemente está un poquito desnutrido, aunque eso no lo dijeron en el comunicado. Sí. Porque yo lo veo muy flaquito al pobre oso. Ujú. Y aparte la cabeza sí la tiene toscota, o sea, eso es tal vez lo que llama la atención. Ajá. Porque sí se le ve una cabezota, pero así su cuerpecito, todo chiquito. Y tiene joroba. Una de las cosas que decían es que si se fijan en la joroba, dicen que la joroba sería la cabeza de la persona disfrazada. Y que la cabecita ya sería como otra cosa. Pero bueno, ya le preguntamos a Víctor y dice que si es un oso de verdad, nada más que medio desnutrido. ¿Tú qué dices? También confirmo que es un oso, de verdad, natural. Natural, sí. Yo también, Víctor nos decía que a la hora de que abre la boca se ve que es un oso de verdad. Y yo aparte diría que aparte de cuando abre la boca, cuando se sienta. Porque sí se dobla así todo y como que si fuera botarga, pobre del señor de la botarga, ha de tener columna desmontable, ¿no? Pues pero sí, bueno. digo, la verdad es que sí se ve muy curioso. Está chistoso, Ajá, sí. o sea, sí está muy curioso, pero sí, o sea, bueno, pues también, definitivamente también deben existir todavía animales que no conocemos. Y pues nosotros escuchamos oso, ya sea un oso de las montañas, el oso polar, El panda. El panda, pues son Bien monstruotes, panzones. ¿no? Así. Y lo vemos pues todo flaquito, pues dices, nah. Y aparte sí, pues sus pliegues en la espalda, ¿no? En las nachas. Es que parece alfombra. Uh-huh. Pero pues tal cual, eso sí puede ser un tema de falta de alimento. Ajá. Y pues es todo su pellejo. Que Ese está... es el pellegrino. Ahora, si al rato sale la noticia de que si era un hombre, ya les diremos también si era una persona, Sí, ¿no? no creo que pase, pero sí. Estaría por supuesto, chistoso que sí pasara. Oye, si ya dijeron que son ciertos los extraterrestres, que no digan que es un hombre el oso. Oye, sí, ya empieza a salir todo ese tema. Hay que hacer un Programita de eso. Especial. Maussan, por fin te darán tu lugar. Ay, yo siempre he confiado en ti, papacito Maussan. No, por eso, No, los sí. que no. Ah, no, sí, yo sí soy su fan. Yo desde que se veía más viejo, porque no sé si te has dado cuenta que como que ahorita se ve normal, Está viejito. pero ya. antes se veía como que más viejo, ¿no? Cuando todavía tenía cabello negro. O sea, como que se veía más Son viejo. las personas que siempre se han visto más grandes de lo que son y ya que Sí. llegan a su edad, pues ya los ves normales. Normales, sí.
Pero bueno, pues hasta ahí lo del osito, raro, especial, no sé. Que fíjate que hay, he visto varios videos que también vamos a hacer ahí tal vez unos shorts ahí con videitos que hemos estado viendo. Comportamiento de animalitos ya muy hacia los humanos, ¿no? Principalmente los changuitos y todo eso, que ya vi un video en donde hay no sé qué tipo de changuito sea, la verdad no lo sé, no lo he investigado, pero le da de comer a las gallinas, le da de comer a los perritos. Pues para después comérselos él, está bien, así evolucionamos, yo creo, ¿no? Ajá, y luego un señor, pues un chavo, un hombre, estuvo buenísimo ese video porque pone una canción como de amargo, trago de amargo licor, o algo así de esas de norteñas, ¿no? Tristes. Y pone, solo falta que en cuanto escuche la canción, vean la reacción. Entonces pone la canción y el perrito está así, ¿no? Y se le queda viendo al dueño y voltea a verlo otra vez y se regresa y va directo al refrigerador, abre la puerta y saca una cerveza. Y se la lleva al dueño. Pues, dije, no, eso es el dueño cuando está borracho, sí, pues escucha esas canciones. Ya lo entrenó, pero fíjate, escuchando solo la canción dice, cuando está ese sonido, chela para mi patrón. Así hay que entrenar a todos. Sí, entonces, pues a ver, Víctor, tú con las tremendas bestias que tienes aquí. Yo creo que el pequeño ni una cervecita sostiene, ¿no? Sí, está bien chiquito. Pero bueno. Se le caen los dientes, yo creo, el pobre. Sí. Vamos vamos a ver. Vamos a dar rápido un poco de deporte, ¿no? Hablábamos que este semestre ya empieza mucho movimiento. La NFL sabemos que es una liga que pues, es a nivel mundial, o sea, aunque solo sea de Estados Unidos. Este año no vienen a México, no hay partido para México en el calendario. Quedó fuera, solo hay 2 partidos en Inglaterra y en Alemania. En México este año ¿ves no mis cara de tristeza de que no vienen? Sí. Y pues bueno, les digo rápido, el calendario de la pretemporada inicia el jueves 10 de agosto, o sea, ya esta semana. Y va Houston contra Nueva Inglaterra, Minnesota contra Seattle. Vamos, Seattle. ¿Sí? Sí, pues mi equipo, pues, oye. Con razón. Oh. Con razón tu cara de felicidad. Calmado. Para el viernes 11 está Green Bay contra Cincinnati, Nueva York contra Detroit. Partidazos todos. Ajá, Atlanta contra Miami, Pittsburgh contra Tampa Bay, Washington contra Cleveland, Denver contra Arizona. Y para el sábado está Indianapolis contra Buffalo, Tennessee contra Chicago, Nueva York, los Jets de Nueva York contra Carolina, Jacksonville contra Dallas, Filadelfia contra Baltimore, Los Ángeles, los Cargadores contra Los Ángeles, los LA. No tenían ni uno y ahora tienen 2, ¿verdad? En Los Ángeles. Sí, y recordemos que ahí se está jugando, bueno, hay bastantes partidos de la League Cup, entonces ahorita vamos a ese tema, porque es un estadio enorme, que le invirtieron un montón de billetes. Se ve bonito. No es tan grande, no, más bien está moderno. O sea, es que está grande porque, o sea, no se ve tan grande porque lo hicieron hacia abajo. Porque como está cerca del aeropuerto, no lo podían hacer alto. Entonces lo que hicieron fue excavar, y está a un nivel, pues ya que no estorba para nada, ¿no? Entonces, pero sí está grande. Estaba el Coliseo, ¿no? Ese era el enorme. Sí. Pero ya la ventaja de saber mover el dinero, ¿no? Construyes, destruyes y vuelves a construir y ahí estás moviendo empleos, dinero. No, lo que pasa es que lo que cuestan allá los boletos para entrar. Sí. Y bueno, ya para el domingo 13 de agosto está Kansas City contra Nueva Orleans, que ese yo creo que puede estar más o menos. Y San Francisco, Super San Francisco, por supuesto, buenísimos. Contra Las Vegas, los Raiders de Las Vegas, ¿no? Me caen bien porque están en Las Vegas. Porque tú eres un vicioso. Yo sí. Bueno, o sea, yo de sí. Todo. Dale la cara. De hecho, yo creo que si algún día llego a ver un partido de NFL, que lo dudo porque no es mi hit, va a ser en ese estadio.
Sí, pues sí, te creo. Es más fácil que vayas a Las Vegas que a Santa Mónica, ¿verdad? Ah, es que aparte de San Francisco dicen que está muy feo. Y caro. Ah, carísimo. Bueno, quién sabe si ya tan caro, porque como ya está la gente viviendo en las calles y Eso sí todo es está bien otra. feo, quién sabe ya qué tan caro sea. Sí, esa Ya es nadie otra. quiere ir a San Francisco. Sí, Oye, ¿ya hay algún equipo favorito? Porque antes eran Nueva Inglaterra, pero pues ahorita ya no. Ya están más parejos, creo, sí, ¿no? ya ahorita sí se movió. Vamos a ir dando reportes y de cómo va avanzando, porque al final esto pues es la pretemporada, Ujú. ¿no? Y vamos a ver ahí cómo se están moviendo. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo que sigo a San Francisco, ahí hay un tema con los quarterbacks. Ya por fin se fue Garoppolo, se fue precisamente a Las Vegas, pero salió un tema ahí de salud, que sigue mal del tobillo, pero ya habían firmado contratos. Ya se fregaron, entonces. Ajá, ahí hay un tema. Lo bueno es que en Las Vegas lo que sobra es el dinero. Y en San Francisco, pues la buena noticia fue del quarterback de Purdy, que dio una sorpresa. Y Trey Lance, pues era el que pintaba para ser el titular. Pero pues la temporada pasada fue un desastre en cuestión de quarterbacks para San Francisco. No sé si la recuerdas, pero bueno, o ustedes, pero va el resumen. Empieza Trey Lance como titular. Segundo partido, se lesiona el tobillo. Que la canción. Entra Garoppolo, empieza a jugar bien. Ah, ese sí supe, ese sí se lastimó Ajá. también. Después de Sí. 3-4 partidos, pum, también el tobillo. Y entra Purdy. Que es el tercero. Ajá. Y se fue bueno. Buenísimo, o sea, mejor que Trey Lance. Ya que y corran a los ajá. otros viejitos que se rompen entonces. Y llegamos, y precisamente contra el equipo de Seattle, puerco, Equipazo. la defensa puerca, o sea, a lastimar, yo no sé, ahí sí por eso digo que sí está arreglado calmado. cuando juega ese equipo. Pero bueno, lastima a nuestro core. Y dices, bueno, el primero está lesionado, el segundo está lesionado, y ahora me lesionas al tercero. Pues que entra el cuarto, pues se lo encontraron, yo creo, por ahí. Y no, pues sí, súper descanchado. No, o sea, pobre persona, la metieron a exhibirla, la verdad. Ya que empiece la temporada, un día hago un programa de las apuestas en la NFL. Va, la hacemos. Sobre todo en el Super Bowl, qué arreglados están todos los Super Bowls. Cuando ven las apuestas, te das cuenta que está arregladísima la NFL. Aunque bueno, debo decir que Carlitos, la información de Carlitos en especial de deportes, todo ha salido mal. Según él, no, que Brasil iba a ser campeón en la Copa de ahora que fue allá en... Que fue la ala del mundo. Ajá. Que porque los jeques ya estaban ahí, que Oh. querían y nada. Pues les falló Neymar, ¿qué querías? Estuvo mejor arreglado lo de Messi en todo A caso. Estados Unidos. Todo eso Que de está hecho ahí. vamos a eso. A la liga, sí, claro que sí. Y bueno, pues a todos aquellos para cerrar nada más lo de la NFL, pues ya empieza, ¿no? Ahí espero que hayan juntado su lanita, porque ya es que ya agarraron también la tradición de estar haciendo la carne asada, que con la cerveza, que los amigos. Sí, Sí, hasta playoffs, Carlitos. ¿no? Hay otro mundo. Sí, hay otro mundo. allá. Fuera de la lucha libre hay Sí, otro mundo. sí. Y bueno, pues vamos a Es que fíjate que mis amigos, creo que a ninguno le gusta la NFL, entonces sí, así como que no. O sea, que así apasionado Oye, y que. bueno, sus yo no soy- jerseys, o sea, por eso tú no eres de esos apasionados Ajá, de que el no. jersey, ¿ya? Sí los tengo, pero no los uso. Ah, no, pues digo, De los Pumas también tengo, pero pues tampoco los uso. puta, ¿no? qué Pero pena. Tengo de Liverpool, tampoco. ¿Cómo que qué pena? Pues, Pena, ¿qué hicieron pena. en la Leagues Cup? Ahorita hablas de eso. Eso Perdieron sí es con el pena. Querétaro. Sí, o eso sea, sí dio pena. Había perdido con Los Ángeles, con Monterrey. Fue con Querétaro. Pero tú, ¿con qué calidad moral te atreves a decir algo de los Pumas cuando le vas al Mi Atlante? equipo es bicampeón. También el mío. Pero está más difícil la segunda división. Eso creo que sí. Pero al final está en Tienes la que viajar en segunda. camión, te agarran a pedradas. Sí, está rudo. Yo creo que hasta matan a los árbitros. Está más ruda la segunda división, la neta. Sí. Y pues bueno, llega esta, pues le llamaban como un mini mundial, un mini torneo, un mini todo, pues con expectativas. ¿Por qué? Pues porque Messi en programas anteriores
mencionamos que prefirió irse a la liga estadounidense que irse a la liga árabe. Que yo digo que hizo bien. Por cuestión de dinero, pues sí. No, y de comodidad, y Miami está bonito. Sí, que mencionaste. Y tienes Disney. Que todo que él es fue super fan. por sus hijos, Sus ¿no? hijos. Y esto. Pero, de hecho, la atracción ya estaba, ¿no? De el primer partido de Messi contra el Cruz Azul. Y partidazo, equipazos los dos. Boletos de $1,000 que costaban 100 y terminaron vendiéndolos en $1,000. O sea, está tremendo locura. Eso. Y por ver al Cruz Azul. Lo que Que mueve es el otra. Tuca, para acá es la fama del Tuca. En Sí, Estados ahí Unidos. fue el Tuca, exactamente. Sí. Y pues bueno, voy a dar rápido una listita que fueron 47 equipos de 3 países, que bueno, 3 países nada más estaban hablando de Vancouver, en Canadá. Tienen 2 o 3 equipos, ¿no? Sí, pero aquí, según yo, nada más entró Vancouver. Y pues todos los demás de Estados Unidos y de México. Y ahí les va. Son un montón. Se los voy a decir rápido. Tigres, Rayados, Galaxy, LA Galaxy. Son los buenos. Portland, Seattle, el Club León de ese de México. Que ya se echaron también. Sí, también. Y era mi gallo. San José, Seattle Sounders. Son los Sounders, ajá. Vancouver, América de México, Puebla de México, Chivas de México, Puro malo. Nashville, Otro. Columbus. Estos dicen que es bueno. Columbus está jugando. Dicen que Nashville no es malo, ¿eh? Sí, también están jugando bien. Ahorita vamos o sea, sí he visto algunos partidos. Ahorita daré mis. Yo puro resumen, la verdad, porque para verlos está en chino. Sí. Minnesota, Cincinnati, Toluca de México, San Luis, Chicago Fire, Sporting de Kansas City, Colorado, Austin, Santos Laguna de México, Cruz Azul de México, Dallas, Mazatlán de México, Orlando. Mazatlán, no manches. Ajá. Inter de Miami, Necaxa de México, Puro equipazo. Juárez de México, sí. Houston Dynamo, Atlanta United, Charlotte, Philadelphia Union, Montreal, mira, ahí está. Montreal otro, mira, ya fueron 2. Nueva York, los Red Bulls de Nueva York, Tijuana de México, Pumas de México, Atlas de México, Atlético de San Luis de México, Querétaro de México, DC United, Toronto, ahí está el otro, pues ahí están los 3 equipos. Sí, fueron 3, ¿eh? Ajá. Yo me hice fan del San Luis de lo que le hicieron a los fans de que en la convivencia eran futbolistas de cartón. Yo desde ahí dije el San Luis God, así de ya me caen bien. Ya soy su fan. Y bueno, nada más, el último equipo de Estados Unidos era Nueva Inglaterra, Revolution. Y bueno, este torneo está arregladísimo. En primera. Estaba, permítanme un segundito, nada más para decirles, aquí está. Inició el 21 de julio y se tiene proyectado que se termine la final y el partido por el tercer lugar sea el 19 de agosto. O sea, ya la próxima semana también ya estarán terminando este super torneo. Super torneo. Sí. Ajá. Y bueno, los equipos mexicanos, algunos dimos una vergüenza, ¿no? De presentación. Chivas, que era como un equipo que en México llegó a la final, pero perdió. Otra final arreglada. No, otra. Es que todo está arreglado aquí. Perdió sus 2 partidos, o sea, no. Estaba viendo, hablando de apuestas, cuando iba Chivas perdiendo al medio tiempo, si la apostabas a las Chivas, apostabas 100 pesos para ganar, me parece que 2,100 o 1,900, algo así era el momento. Bueno, pero... Entonces yo me imagino, así, lo primero que me llegó a la mente es el dueño de las Chivas corriendo al vestidor así de... ¡Pierdan! Y hablándole a todos, apuesten millones. ¿Qué vale más lo que ganas en la apuesta? Si te está pagando casi 20-1 o el campeonato. Pues la lana, sí. Entonces... Estaba, no sé qué tan cierto sea, por presentarse a los partidos, cada equipo recibía $200,000. Y si ganabas te daban otros 100. Pero se supone que esa lana iba directo para los jugadores. Yo leí que eran 100 para los jugadores y 100 para la directiva. Ya. Al jugar. Ok, no, yo sí escuché esa parte, ¿no? Al final no sé si... Que por eso se enojaron los de las directivas, porque iban a tener que mocharse a la mitad con los jugadores. Ahora, la otra porque la otra sí sí le no creí, sé.
porque Querétaro de por sí no iba a ir a jugar porque no les han pagado. Entonces les prometieron que los partidos que jugaran Les iban a pues dar. era su lana. Y aparte si ganaban pues eran otros $100,000 que se iban a repartir. Y ya avanzaron, ¿no? Ahí Ajá. van. Entonces ahorita los jugadores, si lo repartieras de forma equitativa, o sea, por partido iban a estar recibiendo como 140,000 pesos cada jugador. Pero es jugador. No sé si también en el staff, ¿no? Que es Debe de el ser, aguador, ¿no? el doctor, todo eso, a lo mejor también. Solo jugadores se iban a, por partido, se iban a meter como 140,000 pesos. Entonces, pues bueno. Que bueno, Puras penas. Para los sueldos de algunos equipos es poquito. Pero para por Querétaro ejemplo, está bien, para Mazatlán está para bien. Querétaro que ni siquiera les pagaban, Sí. pues ya regresar con unos, ¿qué te gusta? 500,000 pesos por lo que han jugado. Bueno, es que ya avanzaron Ajá, más. ya Sí, llegaron. ya les fue bien. Las penas han sido hasta de 7 goles, ¿no? Que nos han metido los equipos de Estados Unidos y y equipos de Canadá. ¿Qué veo yo? Mucha más velocidad. Un estilo inglés. Como que quieren jugar al estilo inglés rápido, pases fuertes y que saben recibir los pases. Porque ya ves que aquí en nuestra liga a veces ni siquiera saben recibir un pase. Pero fíjate que no veo a los americanos, que bueno, desde todo el mundo, no son nada más de ellos. No los veo tan fuertes ni tan grandotes como los de allá. No, Se ven pero más en el chiquillos. estilo de velocidad. Y el fútbol mexicano, recordemos que es muy lento. Entonces ahí es en donde mi análisis es que ahí es en donde nos dan vuelta. Porque el fútbol en México es muy lento versus el inglés. Y Estados Unidos, si te das cuenta, trae mucho entrenador europeo. Entonces, pues ya por ahí va como que la jugada de mover. Pero bueno, vamos a... Que ayer vi, ¿cuál fue? No me acuerdo qué partido fue, pero el del América. Y ponen la superestrella del Chicago, al tal Shaqiri. Ujú. Shaqiri, algo así se ha de pronunciar. Una panzota que traía y que es el jugador mejor pagado después de Messi, porque ya Ajá. llegó Messi. Sí. Y No, sí digo, pero por Vela eso se van a también jugar está, allá. Vela, creo que es el tercero. Los golazos Ha de ser el Vela. tercero, pero digo, el segundo era este tal Shaqiri. También le metió 2 golazos apenas Vela. Es que ese sí es bueno. No manches. Más que aquí nunca lo quisieron. Le echaron la culpa de las De las amigas. cariñosas. Ajá. Pero bueno, Y se ríe Víctor. Es que, octavos de final. es que sí, le echaron la culpa de que metió unas cariñosas y ni fue él, creo. Ajá. Hay cosas ahí bien raras, ¿no? Pero bueno, octavos de final. Dallas contra el Inter de Miami, que aquí es en donde está... Ay, es que todos son faltas para Messi. La más descarada que vi, déjate que marquen un penal, que no es, todos los árbitros están ciegos, digo, ayer. Pero había una jugada en la que, no me acuerdo qué hizo Messi, punto que no hizo nada, pero se acerca a un rival y ¿cómo le hace? No me acuerdo si fue mano o algo, pero reclama a Messi y Messi le hace al árbitro. Pero te juro que llega el árbitro y le hace. Y agarra, y amonesta al otro así de, no manches, ¿cómo crees? Sí. Y el otro no había hecho nada. Sí, escuché a un Esa fue la más comentarista. descarada, porque agarra a Messi y le hace el árbitro. Y va el árbitro, pero hasta le hace así. Y yo así de, no, ya. Escuché un comentarista y creo que tiene toda la razón, que decía, no, pues es que este torneo está para hacer que los árbitros siempre le den la razón a Messi. Y dice, pero yo no creo que solo sea esta copa, o sea, este torneo. Messi en el Barcelona era igual. pesaba lo mismo. Messi en Francia pesaba lo mismo. Con Messi Argentina. Messi en el Mundial pesó lo mismo. O sea, y los mismos árbitros dicen, es que es Messi, ¿no? O sea, no es algo que sí se ve muy arreglado, porque recordemos que el Inter no es cierto, el de Miami. Pachuca, Pachuca y el de Carlos Vela, el LA. Ajá. Entraron directo a los 16avos, no jugaron como los otros equipos. Y el Pachuca, con esa ventaja, jugó un partido y perdió. Ah, sí. También se deshizo del Pachuca. Sí, entonces, no, la verdad es que
Ver también el partido de Pumas Querétaro. Partidazo. O sea, a mí lo que me sorprende es que generan, están frente a la portería y no la meten. Nah, ¿quién va a ver un Pumas Querétaro? Ni los fans de Pumas deben de ver Pumas Yo sí Querétaro. lo vi. No, pues estás mal. Por eso. Ve los buenos, como Pumas Querétaro. Bueno, otra vez ya, octavos de final. Dallas contra el Inter de Miami. Luego... Que va a pasar Miami, seguro. Por supuesto. Filadelfia contra los Red Bulls de Nueva York. Ni los conozco, el que pasa está bien. Ajá, pues ahí yo creo que va los Red Bulls, pero bueno, a ver. Querétaro va contra Nueva Inglaterra. Querétaro va a ser campeón de la No, Copa. no. Vas a ver. Pues quién sabe. Luego está Charlotte contra el Dynamo. Ahí sí voy Dynamo. Ujú. América contra Nashville. Ese va a estar bueno, porque Nashville está Dicen jugando que está padre. bueno. El América, el primer partido muy bien. El segundo, sí lo vi y créeme que dije, ¿dónde quedó el América del primer partido? De hecho, ¿no? yo digo que va a perder América. Y no así como de que sea buenísimo Nashville, sino porque ahorita Televisa anda bien ardido de que le quitaron todos los partidos que iban a transmitir. Sí. Entonces yo si fuera Televisa diría, ¿sabes qué? Ya América, regrésate, no quiero darle lana a estos burros. Pues, bueno, pues, eso haría yo, pues yo soy muy vengativo. Sí, claro. Recordemos que esta liga, la televisora, ¿no? O el medio es Apple TV. Y pues todo es dinero, por supuesto. Y lo que de hecho creo que lo habíamos comentado, que no tenía tantos ingresos como se esperaba con Por la eso liga. contrataron a Messi. Hicieron esto y dijeron, no. Y le toca comisión a él. Ujú. Sí, aparte todas las suscripciones y Aparte demás. Apple TV, no sé, yo la tuve gratis 3 meses por una promoción que había de Xbox. Ujú. Y Nada. no, está chafón. O sea, y lo peor es que lo tienes que contratar y luego aparte pagar extra para ver Ujú. Sí, sí, qué horror, guácala. No, bueno, después también está Toluca contra Minnesota. Toluca, la verdad es que está jugando bien, se está moviendo padre ahí los jugadores, las piezas. Pues es que van a mandar al técnico, ¿no? A la selección, entonces tiene que quedar bien. Sí. Viene una eliminación mexicana y clásico en el norte, Tigres contra Rayados. Y pues el equipo de Carlos Vela contra Seattle. ¿A poco pasó Seattle? Sí. Pensé que había quedado eliminado. No, sí está. Pero pues va a ganar el de Vela. Pues, Tigres Monterrey va a ser el bueno. sí, pues, mira, yo soy de los 0-0 y se van a penales y ahí gana. ¿Quién tiene mejor portero? Tiene mejor portero Tigres, fíjate. Se me hace que pasa Tigres. Uh-huh. Sí. Fíjate que ya así viéndolo, yo soy de las personas que dice, bueno, yo le voy a los Pumas, pero cuando son partidos o torneos así internacionales, uh-huh, pues digo, pues apoyas a los equipos de México, ¿no? O sea, ¿sí? No tanto que les vayas, pero dices, va. No, yo ahí sí. Pero cuando ves que están jugando de esta forma, sí dices en la torre, ¿cómo puedes apoyar a un equipo así? Yo no le voy ni a México en el Mundial, ¿no? Sí. Que, bueno, tú decías que sí pasaban al cuarto partido. Que bueno, fíjate que yo aquí sí le echaba porras a León. ¿A León? Pero pues ya los eliminaron, entonces ya la verdad de que gane me da igual. Pues sí. Mientras no gane Messi, porque ya está muy arreglado, sí me da coraje. Pues bueno, pues ya, pues digo, está más que claro que este torneo fue para generar dinero, para llamar la atención de la liga, por supuesto contratando a Messi y haciendo porque al final Messi, muy conocido a nivel mundial es conocido, que esté en la Liga de Estados Unidos, pues lógico que en Europa, ¿no? Los amantes de Messi, ¿no? De los equipos en el que haya estado, sino de Messi. A los de PSG, ¿qué les va a importar que esté jugando Messi? Al revés, ni lo van a querer ver. Sí. Nada, los pero al final es atractivo, digo, para los que quieren a Messi, ¿no? O sea, dicen, que es muy parecido en mi caso, lo que te decía de Jordan, era él, ¿no? Al final, todo el equipo. Pero, por ejemplo, ya después cuando regresa y se va a otro equipo, dices, pues lo veo a él, no que le vaya yo al equipo, ¿no? Entonces sí creo que, Kevin Garnett también era un jugadorazo. Yo que no sé nada de básquetbol. De equipo en equipo. Yo nomás veo los partidos de Brooklyn porque juega Kyrie Irving, y soy fan de Kyrie, ¿no? Entonces
Está loquito ese muchacho. Es la neta, soy fan. Sí, y pues ya, Debe digo, ser mi la primo. verdad, lo que estuvo malísimo desde mi punto de vista fue haber suspendido nuestro torneo para ir a jugar ese torneo. Cuando en algún momento lo platicamos, en Europa juegan a veces hasta 3 torneos al mismo tiempo. Porque son bien flojos. Y aquí ya sabemos que les dicen, ay no, un partido a la semana porque se cansan. Y así de, ¿mm? Pero dices, la suspendes para ver un mejor torneo y está igual de feo que el de aquí. Entonces, pues es lo mismo. Sí. Son bien malos los dos. Digo, seguro... Yo por eso veo la segunda división de México. Ah, El ujú. Tepatitlán, el Sí. Atlante. Te vas son aquí a- equipos. Te vas aquí a la Oceanía, ¿no? Ahí se ponen los partidos bien buenos. Por eso es ya de tercera, algo así, ¿no? Ah, pues son partidos como tipo llanero. Pero sí hay un equipo de Ciudad de México que es de tercera, ¿no? Sí, Pero no me acuerdo dónde juegan. pero ahí te tienen a los contratados, ¿cómo les llaman? Ajá. Ay, Sí, a ahorita los se que me les fue el pagan. nombre. Ajá. Y llevan hasta grupo y tocan y ahí están echando sus porras. Hay varias cosas que me sorprendieron, pero no las diré. Pero sí, esos partidos también están muy buenos. Y yo creo que lo van a repetir. Al final, la gente que fue a ver los partidos, por supuesto, era más como hispana, ¿no? Los paisanos. Fíjate que yo todos. digo que al revés, yo digo que fue debut y despedida. Bueno, pues, A ver quién. una comida. Ándale, una comida. Va. Yo digo que sí ya caminó el torneo, porque dicen que le Sin tope. a los tacos estos súper picosos para grabarlo. Ah, esa es otra cosa que vamos a hacer. Oh. Que ya la vamos a hacer. Espero la próxima semana. La hacemos. Va. Y ya lo metemos. A ver qué onda. Sí, porque por lo que he leído, no he leído muy bien Apple TV, ¿eh? No, en eso no. Pero en los estadios. Y pues ellos son los que pagan. Ujú. Entonces si Apple dice no me combino, Sí, que Aquí por se ahí acaba. también les vamos a dar una nota de otro negocio, pero esto es más gastronómico, que también fue un fracaso. Pero ese será en un partido, ¿eh? en otro un programa. episodio más adelante. Lo- Carlitos, Hasta aquí porque esto bien largo. muchísimas gracias Sí, nos falta. por los que se suscribieron. Ya en más de estos 150 ahora Ya, sí. Sí, vamos ahora por los 200. Por supuesto que también va a haber un regalito por ahí. Bueno, no por ahí. Va a haber un regalito. Si no han visto, si no han visto el video del batallón, También. ya está el regalo que se va a dar, vayan a verlo. ¿Cuál es? Sí lo tienes, ¿no? Aquí está. Ya está resguardado aquí en la cabina. Más un amplificador. Ay, se van para a ir sus rayados. audífonos. ¿Juntos? Juntos, se van juntos. No, dalos separados. No, juntos, Que juntos. compren sus cosas por separado. Que valga la pena y que se lo gane. Muy bien, ¿no? Me parece perfecto. Suertudo, vamos a hacer la misma dinámica con la ruletita esta Ajá. digital. Perfecto. Va, Pues, Víctor, muchísimas gracias. Carlitos, pues vámonos porque... porque aquí espantan. Y aparte, ya estamos en épocas de lluvia y trasladarse en la Ciudad de México... Es un caos. Híjole. Y vamos lejos. Sí. Bueno, pues, Sale. gracias. Hasta Adiós. luego.